Hola, bienvenidos a esta exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa dos textos fascinantes. Aunque son de épocas bien distintas, comparten una mirada súper lúcida y a veces, bueno, hasta incómoda, ¿no? Sobre cómo discutimos para ganar y cómo le hacemos para navegar las aguas del poder social. Exacto. Hoy vamos a apoyarnos en cachitos de El arte de tener razón de Arthur Schopenhauer y del Manual y espejo de cortesanos de Carlos Martín Pérez. La idea es desentrañar esas estrategias que no siempre son las más limpias, que usamos en discusiones o cuando buscamos influencia. Ujú. Y ojo, no se trata siempre de encontrar la verdad, sino más bien de prevalecer, de sobrevivir en estos ambientes competitivos. Ok, pues vamos a entrarle a esto. Fíjate que es bien interesante ponerlos juntos, porque ambos, cada uno a su manera, como que desnudan aspectos muy crudos de cómo interactuamos. Schopenhauer se mete a fondo con la lógica del debate, o más bien la falta de ella, ¿no? Jaja, sí. Y Pérez, pues lleva esos mismos principios, digamos, a la arena social y profesional, a lo que él llama la corte. Que no es solo la realeza, aclaras. Para nada. Es cualquier centro de poder, una empresa, la academia, lo que sea. Y lo que de verdad llama la atención es, pues que estas tácticas siguen vigentes. Los dos sugieren que entender estas reglas del juego, las escritas y las no escritas, es clave, aunque no sea bonito verlo. Es vital, sí. Ignorarlo puede ser hasta peligroso. Exacto. Bueno, pues empecemos con Schopenhauer, su concepto de dialéctica heurística. La define así, sin pelos en la lengua. El arte de discutir para salirse con la suya, lícita o ilícitamente. Directísimo. Suena a manual de pelea, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué dice él que somos así? ¿Qué pasó con eso de buscar la verdad juntos? Schopenhauer es bastante pesimista ahí. Él habla de la maldad natural del género humano. Suena fuerte. Uf, sí. Pero sobre todo apunta a nuestra vanidad. Una vanidad así innata. Es que no soportamos la idea de que nuestra afirmación resulte falsa y la del otro verdadera. Es casi un reflejo. O sea que el orgullo le gana a la honestidad intelectual. Totalmente. El interés por la verdad, dice él, se rinde ante el interés de la vanidad. Hablamos antes de pensar bien y luego defendemos lo dicho, a veces incluso sabiendo por dentro que chance y no es cierto. O sea que primero lanzo mi idea y luego ya veo cómo la justifico, aunque en el fondo sepa que cojea un poco. Justo eso. Y él mismo lo justifica un poquito, ¿eh? Dice que a veces uno sí cree tener razón al principio. Luego, un argumento del otro te hace dudar. Pero en lugar de decir, pues igual tienes razón, te aferras. Piensas seguro después encuentro algo para refutarlo o chance y su argumento tiene un fallo que no veo ahorita. La esperanza de tener razón al final. Exacto. Y esa esperanza nos tienta a defender la postura, incluso si momentáneamente parece que nos la tumbaron. Es la vanidad. Otra vez, la que nos impide decir, me equivoqué. Simple. Entiendo. Y bueno, él estructura esto, ¿no? Habla de modos y vías de refutación. Los modos, ad rem versus ad hominem. A ver, ad rem es ir al asunto, ¿no? A la verdad objetiva. Así es. Directo al contenido. Y ad hominem, o también ex concessis, es cuando ya no atacas el argumento, sino a la persona. Ah, claro. O usas algo que esa persona dijo o aceptó antes, aunque no tenga que ver directamente con la verdad del tema que están discutiendo. Es un desvío, pues. Ok. Como el clásico, ¿tú qué vas a saber de finanzas si estás endeudado? Atacas a la persona, no a lo que dice sobre finanzas. Justo ese. Y luego están las bohemias, la directa y la indirecta. La directa, pues ataca los fundamentos del argumento del otro. La base. La base. Y la indirecta va sobre las consecuencias. Lo llevas al absurdo. Eso es la apagoge. O buscas un ejemplo que contradiga su afirmación general, la instancia. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Sí. Pero donde Schopenhauer de verdad se clava es en sus famosas 38 estratagemas. Son tácticas ya muy específicas, casi recetas de cocina para ganar una discusión. 38. No, pues no las vamos a ver todas, pero... No, claro. Pero algunas son, mira, reveladoras, porque las vemos todos los días. A ver, ¿cuáles dirías que son así como las más vigentes hoy o las que más te llaman la atención? Pues mira, pensemos en la estratagema 1, la amplificación. Es súper básica, pero jala muy bien.
¿En qué consiste? Agarras lo que dijo tu adversario y lo exageras. Lo sacas de sus límites naturales, lo generalizas un montón, para que sea bien fácil atacarlo. Schopenhauer pone un ejemplo de alguien que elogia el teatro inglés. El oponente, para refutarlo, ataca la ópera inglesa. Amplía arte dramático a algo que ni al caso, ¿sabes? Ah, claro. Y al revés, tú debes limitar tu propia afirmación lo más posible, hacerla chiquita, específica, para que sea difícil de atacar. Eso se ve a cada rato en redes sociales, ¿no? Alguien dice, me gusta la pizza con piña, y le saltan con, o sea que odias la comida italiana y eres un bárbaro. Una exageración total. Exactamente, ese es el mecanismo. Otra muy común, y un poco más sucia, es la estratagema 8, provocar la cólera del adversario. Uf, esa suena fea. Y lo es. Si logras que el otro se enoje, que se irrite, pierde la calma. Y si pierde la calma, su juicio se nubla. Es más fácil que diga tonterías o se ponga a la defensiva sin pensar. ¿Y cómo lo haces enojar? Pues siendo injusto, impertinente, hasta insolente, dice Schopenhauer. El chiste es sacarlo de sus casillas, desestabilizarlo emocionalmente para ganar tú. Sacar de quicio al otro para ganar ventaja. Híjole. Sí, es efectiva, pero... Bueno. ¿Alguna otra que digas, esta sigue pegando fuerte? Quizás la última, la estratagema final, el argumentum ad persona. El ataque personal directo. Cuando ya no hay argumentos. ¡Exacto! Cuando sientes que ya perdiste la discusión en cuanto al tema, pues abandonas el tema. Te olvidas de los argumentos y te lanzas directo contra la persona. Ofensas, groserías, lo que sea. La táctica de la desesperación. Sí. Pero fíjate qué interesante la observación psicológica que hace Schopenhauer aquí. Dice que a veces demostrarle a alguien tranquilamente que está equivocado, sin insultarlo ni nada, puede enfurecerlo más que un ataque personal directo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque hiere su vanidad intelectual, su autoimagen. Eso de verse como alguien racional, conocedor, y de repente, ¡pum!, le demuestras que no. Eso duele más en el ego que un simple insulto. Vaya, eso es profundo. La herida al ego duele más. Es increíble cómo este señor se puso a catalogar y sistematizar estas tácticas que, si somos honestos, todos reconocemos. En política, en el trabajo, hasta en comidas familiares. Jaja, sí. Es casi un manual de las... Pues sí, de las artes oscuras de la conversación. Totalmente. Es un ejercicio de honestidad brutal, ¿no? Sobre cómo funcionamos muchas veces, más allá de cómo nos gustaría pensar que funcionamos. Y bueno, esto nos conecta muy bien con el otro texto, el de Carlos Martín Pérez, El manual y espejo de cortesanos. ¡Claro! Porque si Schopenhauer nos da como las tácticas del round 1 a 1 del debate cerrado, Pérez parece que amplía la visión. Habla de la estrategia social pero en un entorno de poder más amplio. Aunque usa esa palabra corte, él mismo aclara que esto aplica a cualquier grupo humano donde haya jerarquías y competencias, ¿cierto? Precisamente, él insiste mucho en eso. Que no pienses que esto es solo de reyes y palacios, que estas dinámicas pasan en la oficina, en la universidad, en una asociación civil, hasta entre mendigos peleando en esquina. Dice medio en broma. Jaja, ok. Donde haya gente queriendo subir, mantenerse o influir, ahí está la corte. Y su advertencia principal parece ser contra la ingenuidad, ¿no? El peligro de creer que solo por ser bueno, honesto y chambeador, ya la hiciste, ignorando las reglas no escritas, que a veces son bien rudas. Exacto. Pone el ejemplo de Calístenes con Alejandro Magno. ¿Qué pasó ahí? Era un filósofo que, pues, hablaba muy franco, muy directo, sin la diplomacia que se necesitaba en la corte de Alejandro, y acabó mal por eso. Pérez lo usa para subrayar que la corte, este entorno de poder, tiene su propia lógica, y ahí la apariencia, el disimulo, la estrategia, son cruciales. Ignorarlo es como meterte a la selva pensando que todos los leones son tus amigos. Entiendo. Habla de los fundamentos de esta corte. Dice que todos quieren más poder y tienen miedo de perder el que ya tienen. ¿Qué más es clave ahí? Algo fundamental, el disimulo. La necesidad absoluta de ser reservado. Nunca mostrar todas tus cartas, ni tus intenciones reales, ni todo lo que sabes. ¿Por qué? Pérez usa una fábula del Panchatantra que lo ilustra bien.
Un tigre al principio le tiene miedo a un asno por su tamaño y porque rebuzna fuerte, no sabe qué es eso. Ajá. Pero cuando el asno le muestra su única arma, que es dar una coz, el tigre ve que no es para tanto, le pierde el miedo y se lo come. Ouch. La lección es, la incertidumbre sobre lo que eres capaz de hacer puede ser tu mejor protección. Si muestras todo, te vuelves predecible, vulnerable. Eso va un poco en contra de la idea actual de transparencia total, ¿no? Es que Pérez no está hablando de ética ideal, sino de estrategia para sobrevivir y ascender en un ambiente hostil, digamos. Otro consejo clave es no forzar la suerte, saber cuándo detenerte, no arriesgar de más sin necesidad. Dice que hasta los más grandes, como Julio César, se volvieron más cautos con el tiempo. Entendieron que la fortuna cambia. Tiene sentido. Y algo básico, respetarse a sí mismo. Si tú no mantienes tu propio rango, tu dignidad, pues nadie más lo va a hacer por ti. Oye, y también menciona virtudes que hay que cultivar. Buscar la perfección en el juicio, el ingenio, pero le da un giro interesante. ¿Así? Eso es genial. Aconseja buscar la excelencia, claro. Pulir tu gusto, tu juicio, tu voluntad. Pero, y aquí viene lo bueno, disimularla un poco. ¿Disimular la excelencia? ¿Para qué? O al menos matizarla. Ponerle uno que otro defectillo, pero elegido estratégicamente. La razón es, para no despertar demasiada envidia. Una envidia que te paralice o que se vuelva peligrosa. Ah, mira tú. Ser brillante, pero que no te vean como inalcanzable o amenazante. Y sobre todo, el autocontrol. Ser dueño de tus emociones, de tus palabras y, muy importante, de tus silencios. El silencio, dice, puede ser una herramienta de poder enorme. Ese punto del autocontrol conecta muchísimo con lo que decía Schopenhauer, de no dejarte provocar, ¿no? Totalmente. Es como un principio básico en ambos enfoques, ¿verdad? Sí. Y se liga con el arte de la persuasión, según Pérez. Él dice que la verdadera habilidad no es obligar a alguien a hacer algo, ni siquiera engañarlo así burdamente. La maestriada verdad es lograr que el otro haga lo que tú quieres, y que encima te lo agradezca. Que crea que fue idea suya o que lo hizo por voluntad propia. El ejemplo que da del emperador chino y el gato para eso es buenísimo. Como iba, que quería que el gato comiera pimienta. Ese, exacto. El emperador quiere que su gato coma pimienta. Un ministro dice, pues a la fuerza. Otro dice, mézclasela en la comida. Ajá. Y el emperador dice, no. La fuerza genera resentimiento. El engaño directo tarde o temprano se descubre y también genera problemas. Su solución es untarle pimienta al gato en el trasero. ¿Qué? Sí, el gato por instinto para limpiarse se va a lamer y se comerá la pimienta y además quedará satisfecho por haberse limpiado. ¡Qué bárbaro! Logró el objetivo sin usar la fuerza ni un engaño obvio, entendiendo la psicología del gato en este caso. La moraleja es, usa la psicología, entiende las motivaciones, no la fuerza bruta. Y evita la crítica directa, que siempre duele y te crea enemigos. Es una metáfora increíble sobre la influencia indirecta. Oye, pero Pérez también se mete en temas más oscuros, ¿no? Conspiraciones, espionaje. ¿Qué dice de eso? Los ve como algo inevitable en cualquier corte, en cualquier lugar de poder. Su consejo principal es, si puedes, no te metas activamente, pero entiende cómo funcionan para que te puedas proteger. Describe tácticas como minar las bases de un rival discretamente, como reemplazar las vigas de su casa con madera podrida, dice él. ¡Qué imagen! O sobornar a sus empleados para sacarles información o para que lo debiliten. Incluso alimentar los vicios del adversario para que se destruya solo. Suena bastante maquiavélico. Lo es. Y recalca la importancia de la información, ser tu propio espía, dice, y del secreto, que nadie sepa realmente qué piensas o qué vas a hacer. Ser indescifrable. Y también le dedica un buen espacio a advertir sobre los necios, ¿verdad? Muchísimo. Citando a Gracián y a otros, advierte con mucha fuerza sobre el peligro de la gente necia o estúpida, sobre todo si tienen poder. ¿Por qué son tan peligrosos? Porque su irracionalidad los hace impredecibles. Pueden causar un daño enorme sin querer, sin planearlo. Son como una fuerza de la naturaleza destructiva. Dice que a veces la única forma de lidiar con un necio poderoso es parecer necio tú también. ¿Cómo? Hacerte el tonto. Estratégicamente, sí, para que no te vea como una amenaza.
o para que simplemente te ignore y no te ponga atención. Es una especie de camuflaje. Vaya estrategia. Y ya para terminar con Pérez, ¿qué dice para el que ya está arriba, el que tiene poder y tiene sus propios cortesanos o subordinados? Pues le advierte que no se confíe, que sus propios subordinados van a usar esas mismas tácticas con él o contra sus rivales. Engaños, chismes disfrazados de preocupación, me preocupa fulano, anda diciendo, falsas alabanzas para perjudicar a otro recomendándolo para un puesto imposible. El pan de cada día en algunos lugares. Exacto. Pone a Richelieu como ejemplo de alguien que sí entendía y manejaba estas dinámicas. Y da un consejo práctico: brevedad en los cargos de confianza. Rotar a la gente para que no acumulen demasiado poder o información que puedan usar en tu contra. Ok. Entonces, si juntamos a Schopenhauer y a Pérez, lo que emerge es un cuadro donde la interacción humana, ya sea discutiendo sobre un tema o peleando por subir en la jerarquía, está pues muy marcada por la estrategia, la vanidad, el interés propio y un manejo constante de cómo nos ven los demás. No es una visión muy inspiradora, que digamos. No, inspiradora no es la palabra, pero sí muy realista, o al menos muestra un lado muy real de la naturaleza humana. Schopenhauer nos da, digamos, el manual técnico de la pelea verbal, las jugadas específicas para ganar el punto, ¿no? Ajá. Y Pérez agarra esa misma lógica de estrategia, de autointerés, y la aplica al juego social más amplio. Pone el acento en la psicología, la paciencia, el disimulo, el leer bien el ambiente. Pero en el fondo, los dos nos están diciendo, aguas con la vanidad, la tuya y la de los demás, y entiende que lo que ves no siempre es lo que hay. ¿Y qué nos llevamos de todo esto? ¿La lección es que todos deberíamos volvernos unos cínicos manipuladores para sobrevivir? No, yo creo que no va por ahí, o no necesariamente. Pienso que el valor de conocer estas estrategias, las de Schopenhauer para discutir, las de Pérez para moverte en lo social, es doble. Primero, es defensivo. Si reconoces cuándo te están aplicando una de estas tácticas, pues ya no caes tan fácil. No te dejas manipular por un argumento tramposo o por una puñalada disfrazada de consejo. Te da herramientas para defenderte. Exacto. Y segundo, te ayuda a comprender, a entender mejor las motivaciones que a veces no se ven detrás de cómo actúa la gente. Y chance hasta de cómo actuamos nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿Por qué alguien se pone furioso con una crítica constructiva? ¿Por qué otro adula tanto? ¿Por qué se forman ciertas alianzas? Te da un marco para entender esas dinámicas. ¿Entiendo? Es como aprender las reglas del ajedrez. No para hacer trampa, sino para entender el juego, para poder jugar mejor, o por lo menos para que no te coman las piezas a la primera por ingenuo. Justo así lo veo. Y claro, te deja con esa pregunta incómoda, ¿no? ¿Qué tanto de esto usamos o sufrimos todos los días sin darnos cuenta? ¿Hasta qué punto estas dinámicas de corte operan en nuestra chamba, nuestro círculo de amigos, incluso en la familia? Pues sí, ha sido un recorrido súper interesante hoy. Desde las tácticas casi de abogado litigante de Schopenhauer para ganar debates, hasta las estrategias de supervivencia y ascenso en la corte, que ya vimos que puede ser cualquier lugar con poder, que nos pinta Pérez. Vimos la importancia del control emocional, de manejar cómo nos perciben, el arte del disimulo y cómo la vanidad está metida en todo esto. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Como que fueran las cosas. Basadas en la verdad, la autenticidad, el mérito, y cómo son muchas veces en la realidad, un juego de apariencias, intereses y estrategias. Si Pérez tiene razón y la corte está en todos lados, ¿de verdad es posible actuar siempre con total transparencia y rectitud sin que te devoren, como al pobre asno de la fábula? Buena pregunta. ¿O es inevitable adoptar al menos una dosis de astucia cortesana simplemente para sobrevivir? ¿Dónde pintamos la raya entre la inteligencia estratégica que se necesita y la pérdida de la integridad? Ahí se las dejamos para seguirle pensando. Hasta pronto.